Muchos saludos para ustedes, hermanas de Iglesia Nazaret de la Misión Centroamericana, y para otras amables amigas que nos escuchan en este espacio de Conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Nuevamente con ustedes, su hermana en Cristo, Ruth de Vanegas. Me siento muy gozosa de volverme a encontrar con ustedes. Espero que estén bien, al lado de su amada familia y buscando cada día el favor de Dios en medio de esta pandemia del COVID-19. La semana pasada estuvimos reflexionando acerca de los propósitos de los juicios divinos para el ser humano, y al buscar en la palabra de Dios encontramos que Dios decretaba estos juicios por la vida de pecado en la que vivían los hombres. Eran rebeldes a la palabra de Dios y hacían todo tipo de abominaciones que el Señor Dios Santo y puro no soportaba. Hablábamos que Dios le dio a Israel mandamientos y estatutos para que ellos y sus hijos le temieran y le honraran. También esperaba que lo reconocieran como único Dios verdadero y lo amaran con todo su corazón, toda su alma y con todas sus fuerzas. El Señor Jesús también añadió que además de amar a Dios, debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La expresión del temor y el amor a Dios decíamos que es la obediencia a la palabra. Los mandamientos de Dios incluyen promesas y bendiciones para aquellos que los cumplen y castigo para los que los desechan. En Deuteronomio capítulo 6, del verso 13 al 15, Moisés le decía al pueblo: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No vayáis detrás de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Jehová, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Su furor se inflamaría contra ti y te haría desaparecer de sobre la tierra. En este último versículo podemos observar cómo el furor de Dios está en contra de aquellos que no le obedecen, llegando al extremo de hacerlos desaparecer de sobre la faz de la tierra. En el versículo 17 de este mismo capítulo expresa: guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y los estatutos que te he mandado. En el verso 18 dice: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y llegues a poseer la buena tierra que Jehová juró dar a tus padres. Así como estos versículos, hay muchos en los cuales Dios le ordena a su pueblo cuidar de poner por obra todos sus mandamientos para que vivieran y fuesen bendecidos en la tierra en que Dios les daba para vivir y que los protegería de sus enemigos. Esto nos lleva a entender que el Señor quiere obediencia para agradarle a Él y para vivir en una relación de paz con Él. Para que entendamos qué es la obediencia, vamos a dar una definición que nos permitirá comprender lo que el Señor requiere. La obediencia es sujeción, sometimiento, acatamiento. Es acción de escuchar o prestar atención y someterse a la autoridad tanto divina como humana. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad y por consiguiente, obediencia y fe están íntimamente relacionadas. En Génesis 15:6, Dios le dice a Abraham, cuando le promete que le iba a dar un hijo y que su descendencia iba a ser mucha como las estrellas de los cielos, dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el capítulo 22:18, Jehová Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí hay dos elementos muy importantes. La promesa de ser bendecido es por haber creído y por haber obedecido a la voz de Jehová Dios. Dios da a conocer su voluntad mediante su santa palabra. Al prestar atención humilde es obedecer, mas desestimar la palabra de Dios es rebelarse y desobedecer. En el Salmo 81, 11, 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz.
e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. En Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En la obediencia está la paz de todas las cosas. Obediencia primero a Dios y luego a la razón y a la justicia después. La esencia de todo pecado es la desobediencia. Desobedecer a Dios es desecharlo, menospreciarlo y destronarlo. Y a la vez es oír la voz de Satanás, apreciarlo y entronizarlo en el corazón, en el lugar que le corresponde a Dios. Obedecer es el deber nuestro y hacerlo en una forma más pronta e ingeniosa y más sencilla que astuta. Así tiene que ser nuestra obediencia a Dios y a todos los que le debemos obediencia. Allá en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles cuando fueron presentados ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó por qué no dejaban de enseñar el evangelio, respondió Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios tiene la absoluta prioridad para el ser humano. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que desobedecieron a Dios, como Adán y Eva, y por su obediencia vino la ruina a la humanidad. El rey Saúl desobedeció el mandamiento del Señor y esto le trajo también la ruina. Esto lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 15. Acán desobedeció y tristemente no murió solo en su pecado. Arrastró a su familia a la muerte. Esto lo encontramos en Josué, capítulos 7 y 8. Jesucristo es el ejemplo supremo de obediencia. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:8-10 expresa, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Juan 15:10 el Señor Jesucristo dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El cristiano imita a Cristo en humildad, amor, servicio y obediencia. Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Vemos que la obediencia a Dios y su palabra trae bendiciones, y si desobedecemos, trae maldición. Eso significa que tenemos que revisar en nuestra vida cuánto hemos sido obedientes al Señor o si hemos vivido por nuestra propia cuenta, dirigiendo nuestro caminar por la vida, tomando decisiones y haciendo todo lo que bien nos parece sin tomar en cuenta a Dios. Esto nos permitirá evaluarnos si todo lo que hacemos agrada o desagrada a Dios, si hemos recibido bendición o consecuencias negativas que no solo nos afectan a nosotros, sino también a los que nos rodean. Es aquí donde podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser obediente a Dios? Podríamos decir que para ser obedientes a Dios necesitamos conocerle íntimamente, estableciendo una relación de amor con Él. Cuando entendemos el amor de Dios, esto nos permite ser más dóciles y obedientes. Por lo tanto, el desafío está en conocerlo, porque entre más le conozco, más le amo. Aquí es muy importante que hagamos una diferencia entre creer y conocer a Dios. Un 98% de personas expresa que creen en Dios, pero no hacen lo que a Dios le agrada. Es decir,
que hay una contradicción entre el creer y el hacer lo que la palabra de Dios dice. Sencillamente porque no conocen a Dios. Cuando conocemos más a Dios, tomamos la determinación de obedecerle, guardando su palabra continuamente. Esta determinación personal nos hace decirle al Señor: quiero conocerte, saber quién eres tú, tu carácter, tu persona. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Meditando en su palabra diariamente, entendiendo sus mandamientos, sus estatutos y tomando la decisión también de poner por obra toda esa palabra. Esto nos entrenará para depender del Señor día a día en medio de la aflicción y de los días que son buenos. Nos enseñará a ser humildes y obedientes, aprendiendo a mirar a Dios y depender solo de Dios y a vivir por su palabra. No debemos valernos de nuestras fuerzas o sabiduría, sino de la palabra de Dios. En toda situación debemos ser humildes y tomar la palabra de Dios como el parámetro de nuestra vida. Entonces, Dios estará con nosotros supliendo todas nuestras necesidades. Por lo tanto, en tiempos de abundancia y riquezas, es cuando más debemos temer a Dios, alabarle y obedecer a su palabra, reconociendo que de Él proceden todas las bendiciones. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de personas que fueron obedientes al Señor. Noé, allá en Génesis 6:8, Abraham en Génesis 12, versículo 1 y 4, Moisés en Éxodo 34:4, Caleb y Josué en Números 3:32-12. Los ángeles se ocupan en obedecer a Dios, según dice en el Salmo 103:20. La obediencia es un distintivo de los verdaderos cristianos. En Primera de Pedro capítulo 1 del verso 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La obediencia es incondicional, que no se discute. Debe emanar del corazón en una forma natural, espontánea. Romanos 6, del 17 al 18 dice lo siguiente: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Deuteronomio 11, del 13 al 17 dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová nuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciaráis. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierren los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. En la segunda parte de estos versículos podemos entender por qué razón estamos como estamos en este tiempo. Nuestro corazón infatuo ha encendido el furor del Señor sobre toda la tierra. Hay hermosas promesas para los que practican la obediencia. En Éxodo 23:22 dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. En el verso 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dios promete dar mucho más de lo que nosotros esperamos recibir. Todas estas cosas os serán añadidas, dice en Mateo 6:33. Ser obedientes es para nuestro bien. En Salmo 18:30 encontramos esta palabra que dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino,
y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Da también el gozo de una comunión más personal con Cristo para aquellos que caminan en obediencia a su voluntad. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Los que andan de cerca con el Señor dan testimonio de su cuidado, provisión y protección. Obedeciéndole, permaneceremos en su amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Como decíamos en la reflexión anterior, es importante tener temor a Dios y amarlo apasionadamente. Pero si no le obedecemos en todo lo que nos manda su palabra, no es cierto que le tememos y amamos, y mucho menos seremos favorecidos con sus múltiples bendiciones. Esta obediencia tiene que ser manifestada en cada momento de nuestra vida, en todo lo que pensamos, decimos y hacemos, de manera que podamos dar testimonio a los que nos rodean, del sometimiento de nuestras vidas a Dios y por ende de la transformación que se ha producido en nuestro interior, por la relación íntima que tenemos con Dios. Es decir, que la salvación implica una nueva lealtad. Ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos. En 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuanto más conozcamos al Señor, tanto más le amaremos y desearemos agradarle. Hermanas queridas, que este tiempo nos permita tomar la decisión de obedecerle a Dios completamente, viviendo una vida de santidad que agrade a Dios, le glorifique y le honre. Revisemos nuestras vidas y démosle la oportunidad al Espíritu Santo de que nos muestre nuestras desobediencias y nos comprometamos a vivir según su palabra bendita. Expresemos lo que David dijo en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Seamos honestas con el Señor, y Él transformará nuestras vidas, porque nosotros no podemos hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Para finalizar, hermanas, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque todo lo que nos sucede tiene un propósito. En este momento, uno de tus propósitos es que revisemos nuestra vida de obediencia a ti. Perdónanos, porque muchas veces hemos hecho lo que nosotros queremos y no lo que tu palabra nos indica. Pero te prometemos que de hoy en adelante vamos a escudriñar tu palabra profundamente cada día para conocerte y para saber lo que tú quieres para nuestras vidas, de manera que podamos obedecerte en todos tus mandamientos, pues queremos agradarte y dar un buen testimonio de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y para ser llenas de tu Espíritu Santo y poder compartir a otros con tu respaldo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente te pedimos por todas las personas que están enfermas del COVID-19 y por todo el personal médico que los atiende. Que los que no te conocen puedan volverse a ti y nosotros que somos tu pueblo seamos transformados y vivamos en santidad como tú eres santo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.